Una de las cosas que ha traído el modelo de distribución actual de anime es que el contenido no se ha modificado para poder encajar en algún mercado, o que éste sufra ciertas censuras en particular. Esto se ha logrado principalmente porque al ser el streaming la principal vía para que el contenido suele arribar a diferentes lugares del mundo, pues entonces los estándares de emisión se vuelven mucho más amplios y no tan cerrados. Aún así quedan algunos vestigios de esto, o el contenido se modifica en ocasiones cuando los japoneses deciden que solo van a vender una sola versión de este, la cual está hecha para no meterse en algunos problemas, ya sea con Occidente o incluso con algunos otros lugares de Asia. Sin dejar de lado que algunas plataformas o distribuidoras optan por adquirir una versión específica de un contenido que puede estar algo subido de tono, y posteriormente pueden cambiar o no esa versión. Además de cuando se trata de estos últimos, pues entonces muchas veces simplemente no son distribuidos por los problemas que este tipo de contenido puede acarrear. Y aunque hoy en día estemos en este punto, no siempre fue así. Hubo una época antes de que todo se estandarizara y se globalizara, que los contenidos no llegaban siempre con una versión íntegra. Esto se debía a que las principales fuerzas del mercado dominante eran las norteamericanas, por lo que el contenido estaba a expensas de muchas cosas. La primera era el público al cual apuntaba la distribuidora, por lo que si el anime pese a verse como un contenido animado para niños trataba temas adultos o un tanto más serios, pues entonces este iba a ser sí o sí modificado. Sin dejar de lado que como el principal medio de exposición para el contenido era la TV, pues entonces también tenían que alinearse a las políticas de la emisión de la cadena, por lo que cuando se les mostraba el contenido, estos decidían qué se podía pasar y qué no. Y como las distribuidoras ya conocían esto, siempre intentaban mantenerse muy por debajo del estándar para no tener ningún problema, ya que modificar el contenido cada vez más les llevaba tiempo y recursos. Mucho contenido terminó siendo bastante triturado por los norteamericanos, arruinando en mayor o menor medida la popularidad que pudieran alcanzar, y también la imagen que se pudiera tener. Cada una de las versiones entregadas terminó haciendo que el contenido se viera afectado de manera general o incluso la popularidad de este, y en muchos casos, regiones como Latinoamérica y Europa salían bien librados. Pero en este video repasaremos esos animes los cuales fueron cambiados de manera drástica en Estados Unidos y cómo afectó al contenido de manera específica. Empecemos por un caso que es como mínimo extraño y que no se le puede atribuir de todo a la distribuidora o a un solo factor en particular, sino más bien a un cúmulo de estos. TMS es de las productoras y licenciantes que han estado a favor de que los contenidos terminen en tantos lugares como sea posible, teniendo más de una serie importante en su haber, como Saint Seiya The Lost Canvas, Kanokari y quizás su franquicia más importante, Detective Conan. Esta serie en particular ha estado llena de contrastes cuando se trata de su distribución, pero lo que sí es cierto es que TMS nunca ha soltado la toalla con esta, ya que han tenido más de un esfuerzo. Tenemos que hace poco el anime cumplió 30 años desde su primera emisión en tierras japonesas, por lo que para celebrar el aniversario de la versión animada, TMS produjo un nuevo doblaje en inglés de la serie, aunque de una manera un tanto peculiar, ya que en lugar de doblar una tanda de episodios, estos doblaron únicamente una colección selecta de estos, titulada Conan vs. The Black Organization, cuyo hilo narrativo se sigue a través de los capítulos 1, 2, 128, 129, 176, 178, 230 y 231. Cabe destacar que todos estos esfuerzos por distribuir la serie están más centrados en Estados Unidos, ya que es el único lugar en el que TMS le ha dado doblaje a este número de episodios en particular, además una nueva tanda que se sumó recientemente. Aunque en algunos lugares como Latinoamérica, Crunchyroll tiene poco más de 120 episodios únicamente con subtítulos. Pero a ver, ¿qué pasó con Detective Conan? Pues esta serie empezó emisiones en Japón el 8 de enero de 1996, basada en un manga homónimo, en donde seguimos a Shinichi Kudo, quien es un famoso detective y pese a su corta edad, ya se ha hecho con un nombre bastante importante. Pero todo cambia cuando este es envenenado y adopta el físico de un infante, pero conservando todo su intelecto. Su principal objetivo es poder regresar a su estado original, mientras se encarga de seguir resolviendo crímenes, los cuales se relacionan en ocasiones o no con las personas que lo envenenaron. Detective Conan en general es de esas franquicias que ha sido explotadas a más no poder. No solo tienen anime y manga, sino también una cantidad considerable de películas, spin-off, videojuegos y todo un universo que se desprende de las aventuras de Shinichi y compañía. Pero si es una franquicia tan popular, ¿qué pasó con su llegada a Estados Unidos? Pues empecemos por el principio. Para esto hay que tener en cuenta que estamos a principios de los años 2000 y para este punto la información no se movía tan rápido,
y solo se podía encontrar información de este tipo mediante medios especializados. De igual manera, para este punto, ya había quedado demostrado que el principal mercado para arrancar o no con una producción podía ser Norteamérica, ya que cosas como Cowboy Bebop lograron avanzar gracias a que la gente de Cartoon Network estaba interesada en esa serie en particular, y años más tarde se encargarían de salvar otras cosas como The Big O con una segunda temporada, y también otros títulos, los cuales habían acuñado un gran éxito en Estados Unidos, y por ese motivo en años subsecuentes tendrían nuevas iteraciones animadas, sus ventas en manga se disparaban, u otro tipo de indicadores que señalaban su éxito en ese mercado. Con Detective Conan, las cosas apuntaban a ser algo distintas, ya que la serie en Japón había sido un éxito en papel y también en su versión animada, por lo que solo era cuestión de una distribución adecuada. Parece que la primera interesada en la serie fue Fox Kids, ya que en la revista conocida como Animérica se daba a conocer que esta serie estaba siendo considerada como una de las que iban a debutar en su programación de otoño, donde se mencionaba el éxito de la versión en papel, y también se daba a conocer un pequeño extracto de la sinopsis de la serie, así como otros datos. Una de las cosas que más se suele pasar por alto cuando se habla de llevar una producción en la pantalla chica, al menos con el anime, es que por aquellos años en los que la TV reinaba y era una fuerza bastante importante, con el anime ocurría que no era solo cuestión de cambiar unas cosas, sino que había que producir todo un piloto específico para el público o canal para el que se iba a emitir, y este tenía que pasar tanto por las regulaciones de este como por las políticas internas de emisión, además del público al que iba dirigido, y otros lineamientos específicos, por lo que había que pasar por varios filtros, al menos en Estados Unidos. En otros lugares del mundo, las regulaciones suelen ser un tanto más laxas, pero en ese momento era algo que se debía tomar muy en cuenta, además de claramente las políticas de la distribuidora, o lo que quisiera hacer con el contenido, ya fuera dirigirlo a un público más adulto, más joven u otro tipo de cosas. Con lo anterior en mente, tal parece que existió un piloto para que Detective Conan llegara a pantallas de Fox Kids en diciembre del año 2000, el cual llevaba como título Conan Capers. Este piloto tenía algunas cuantas cosas en particular, como el hecho de que eran los primeros 3 episodios juntos, donde se había removido toda la violencia explícita y demás, donde Shinichi Kudo había pasado a llamarse Peter Gray, y cuando adoptaba su identidad de Conan, este era llamado Conan Isaac, mientras que Kagoro Mori pasaba a llamarse Dick Lacey, y Ran Mori como Rebecca Lacey. ¿Y quiénes eran los encargados de este piloto? Pues la propia Timmy S, los cuales no eran precisamente ajenos a este tipo de prácticas con algunas de sus propiedades intelectuales, ya que en 1995 Magic Knight Tradeheart había recibido un piloto en inglés, el cual había sido hecho para poder venderse a cadenas como Fox Kids, el cual de hecho fue exhibido en algunas convenciones de la época. Se podía tener la idea de que todo eso solo son rumores de internet o algo así, pero no. Lo curioso del asunto es que los nombres de este piloto fueron cambiados por cuestiones de adaptación, en donde Hikaru pasó a llamarse Luz, Umi pasó a llamarse Marine y Fu como Anemone. Y si es que esos nombres suenan algo similares o conocidos, es porque esos nombres fueron usados como base para el doblaje latino de la serie, haciendo que Luz pasara a llamarse Lucy, Marine Marina y Anemone como Anais. Eventualmente, Summit Media Group, una subsidiaria del grupo en el que estaba 4Kids, terminó adquiriendo 13 episodios de la serie, pero parece que Fox Kids no estaba interesada precisamente en este título, por lo que nunca fue lanzado el doblaje producido por ellos. Sin embargo, el piloto con los nombres modificados sí pudo ser recuperado y fue incluido en Blu-ray en un lanzamiento especial de la serie que hizo Discotech Media. Pero a ver, ya me desvié bastante. Dejando de lado a las guerreras mágicas y pasando con Conan, el primer piloto para Fox Kids, conocido como Conan Capers, en teoría solo fue emitido una vez en la cadena, pero otra parte de la narrativa dice que realmente nunca fue emitido, y que se estaba doblando junto con un número específico de episodios, para poder vender la serie como un paquete completo. Debido a las restricciones de Fox, parece que esta serie no les interesaba, y los intentos de Timmy S quedaron en una especie de limbo, aunque no faltaba mucho para que la serie fuera adquirida por alguien más. Para Timmy S intentar llegar al mercado norteamericano con series como Las Guerreras Mágicas y Conan estaba siendo una tarea un tanto complicada, por lo que no les quedaba más opción que darle la serie a un tercero que ya conociera el mercado, pero para esto ya habían pasado un par de años. Fue así como en el 2003, Funimation anunció que se había quedado con los primeros 104 episodios de Detective Conan para su distribución. Para este punto, normalmente cuando se adquiría un contenido, no era únicamente para su transmisión, ya que normalmente se compraba algo conocido como derechos totales, en donde se podía crear desde mercancía hasta otro tipo de cosas alusivas,
De hecho, Funimation explotó la serie con un juego de cartas, al igual que lo hizo con otras como Full Metal Alchemist. Por lo que la fe que le tenía Funimation a Detective Conan y sus esfuerzos fueron varios en varios sentidos. El paso de Detective Conan por Funimation fue algo extraño, principalmente porque parece que de manera interna se produjo más de un piloto para diferentes edades, siendo uno de los que más se conoce de manera concreta una versión para edad de 7 años. Esto no es al azar, ya que la idea era emitir la serie en Cartoon Network en Toonami. Por diferentes motivos, al final la serie no pudo ser emitida en el bloque Toonami como tal, sino en Adult Swim, lo que claramente era una buena señal, porque las series emitidas ahí no solían tener localizaciones ni modificaciones que alteraran de manera significativa el contenido, por lo que la llegada de Detective Conan a Estados Unidos y su éxito estaba más que asegurado. Sin embargo, una vez que la serie empezó a emitirse, había cosas un tanto extrañas. Para empezar, la serie debutó el 24 de mayo del 2004 en el bloque Adult Swim, y en esa misma franja se emitían cosas como Futurama, Family Guy, Aqua Teen Hunger Force, Cowboy Bebop y Trigun, series con un corte directamente adulto. Y pese a que Conan tuviera en apariencia un aspecto infantil, lo cierto es que sus tramas ya habían sido un problema para emitirse en otra cadena. Lo primero que notaron los espectadores de aquella época era que el nombre había sido cambiado de Detective Conan a Case Closed, o Caso Cerrado, nombre el cual se le dio para no meterse en problemas legales o de derechos o algo así con la franquicia de Conan el Bárbaro, lo cual tenía bastante sentido. El problema era que el capítulo que debutó estaba censurado, y la versión de Caso Cerrado que se estaba emitiendo era una para audiencias mucho más jóvenes. Para poner en contexto, en el primer episodio, vemos al protagonista resolver un crimen en una montaña rusa, en donde la víctima termina sin cabeza, en un sentido literal, y la manera de solucionarlo fue agregando brillo a la imagen en ese punto en particular. La serie fue emitida con modificaciones que no eran precisamente minuciosas, ya que se podían ver cosas como la sangre con su color real y otro tipo de cosas que no alteraban de manera significativa la trama. Por si lo anterior no fuera poco, los nombres de los personajes habían sido modificados, y de acuerdo con Funimation, en ese momento ellos trabajaban de la mano con los productores japoneses para hacer que el producto resonara más en la audiencia de este lado del mundo. Fue así como Shinichi Kudo pasó a llamarse Jimmy Kudo, y Ran Mori a Rachel Moore, aunque lo curioso es que su alter ego seguía intacto, ya que este seguía siendo Conan. Inicialmente, Cartoon Network había adquirido los primeros 52 episodios de la serie, y estos estaban siendo emitidos a la par de los programas antes mencionados. El problema era que parece que Detective Conan no estaba siendo un éxito de audiencia ni ventas en su formato físico. Y es que pese a no tener tantas modificaciones, lo cierto es que parece que habían optado por convertir Detective Conan en algo que pudiera resonar en audiencias mucho más amplias, es decir, más jóvenes. Sin embargo, esto fue lo que terminó condenando a la serie en más de un sentido, ya que la versión que fue distribuida por Funimation en DVD era la misma que el bloque en el que se emitía, además de que parece que la serie simplemente no encajaba con el aspecto que tenía el bloque en ese momento. Mismo motivo por el cual puede que no fuera tan atractiva. Todas las modificaciones se le pueden atribuir únicamente a Funimation, ya que en su momento ellos trabajaron en conjunto con Viz Media para mantener un mismo estilo. Esto no es algo precisamente nuevo, de hecho en su momento también le ocurrió a Viz Media con el manga de Saint Seiya, en donde tuvieron una sinergia con Dig Entertainment, para usar los términos que ellos habían puesto en su versión del doblaje en inglés. Pero con Detective Conan ocurrió que incluso 3 años después de que debutara el último capítulo de la tanda de Cartoon Network que habían adquirido, se seguían usando los nombres americanizados, cosa la cual, de acuerdo con el traductor de ese momento, en ocasiones llegaba a ser un obstáculo un tanto grande. Pese a no ser precisamente un éxito, Funimation dobló, además de los episodios que tenían en su poder, las primeras 6 películas. La forma en la que Funimation anunciaba la cancelación del doblaje fue que las ventas en DVD de la serie no justificaban ni el gasto de la licencia ni del doblaje, pero parece que Detective Conan fue la serie que menos vendió de Funimation por aquella época. Lejos del fracaso en Adult Swim, Funimation siguió intentando las cosas con Detective Conan a través de su canal Funimation Channel, pero pese a tener una parte importante del mercado y buenos niveles de audiencia, parece que simplemente la serie nunca pudo despegar, manteniendo la licencia en los primeros episodios hasta el 2018, cuando anunciaron que dejarían de estar disponibles en su servicio, y parece que de alguna u otra manera, esto ha sido impedimento para que esos primeros episodios lleguen de manera íntegra a algún otro lugar con doblaje en inglés. En Latinoamérica se cuenta una historia distinta, ya que la serie igual tuvo adaptaciones al menos en los nombres, con Shinichi Kudo pasando a llamarse Bobby Jackson, y Ran Mori como Claudia Guzmán.
Eventualmente, el doblaje pasó a manos de otra distribuidora, ya que la primera versión con las modificaciones era producida por la propia TMS directamente, y en su segunda iteración, el doblaje conservaba los nombres originales, aunque solo fue adquirido para su distribución en Chile, y eventualmente el doblaje para en el capítulo 288. Por lo que lo único que queda son los esfuerzos de TMS para el doblaje de sus películas tanto en inglés como en latino, y lo que hacen con distribuciones específicas como la llegada de nuevos capítulos selectos a Netflix y a Crunchyroll. Y por todo ese cúmulo de factores, parece que Detective Conan es de esas franquicias las cuales, pese a ser muy populares en su lugar de origen y también de las más longevas, nunca pudo asegurar un éxito ni remotamente similar de este lado del mundo. Viéndolo desde una perspectiva específica, esto no es muy distinto a lo que le ocurrió a Toei con Saint Seiya, en donde pese a ya ser exitosa en lugares como Latinoamérica y Europa, la serie, más que nada por la censura, no pudo despegar en Estados Unidos. Y todos los esfuerzos de Toei recientes con la franquicia han sido en pro de conquistar dicho mercado, desde su animación 3D hasta su película live action, pero ninguno de esos intentos ha hecho que la serie se haga con un lugar en dicho mercado. Si quizás TMS le prestara más atención a otros mercados, la historia podría ser algo distinta, pero parece no ser precisamente de su interés. Parte importante de la distribución de un contenido tiene que ver incluso con cómo un público en particular termina por percibir una obra o todo el espectro de esta. Quizás el caso más conocido de cómo una distribución y o doblaje puede alterar un contenido es Ghost Stories, en donde toda la narrativa de la serie solo hace alusión a que fue un fracaso, pero esto únicamente fue alimentado o es alimentado por quienes se encargaron de la versión en inglés para dicho contenido. Pero hay todavía casos un tanto más curiosos, ya que hay series que por motivos específicos no pueden llegar en el orden correcto, o siquiera en orden cronológico, por lo que no se termina de entender todo el espectro de la obra, como el caso de Dragon Ball. Hablar de esta franquicia y su paso por Estados Unidos es algo que me tomaría más tiempo del que me gustaría, ya que toda la franquicia en su momento tuvo más un intento para poder llegar a dicho mercado. Si a esto sumamos que cada serie es una licencia y además sus películas, tenemos que esta llegó de maneras un tanto accidentadas, lo que terminaría afectando en mayor o menor medida la percepción de la obra en más de un sentido. No solo por su distribución, sino por lo que le hicieron a la serie en sus diferentes tratamientos en inglés. Pero nos interesa más que nada centrarnos únicamente en Dragon Ball, la primera serie. Corría en los finales de los años 80 y el anime era ya ese contenido que había llegado en más una serie al mercado de Estados Unidos, pero no haría su explosión sino hasta mediados de la década siguiente, y se daría a conocer lejos de un género de animación sino como un medio completamente nuevo, que más de uno estaba dispuesto a explotar. Uno de los primeros en probar parte del éxito que podía tener el anime fue la gente de Harmony Gold, los cuales para finales de los 80s ya habían creado su obra más famosa, al menos en el anime, Robotech, la cual era la fusión de 3 contenidos independientes, los cuales se unieron mediante un doblaje en inglés. Pero el hecho de que Harmony Gold quisiera unir estas series no fue una cosa precisamente arbitraria, sino que si quería correr las series mediante sindicación, es decir, venderla directamente a los canales locales de TV, debía cumplir con un mínimo de emisiones, por lo que terminó tomando otras 2 series que compartían un estilo relativamente similar. Robotech en su momento y en años subsecuentes fue tan grande que terminó causándoles problemas a la dueña original de la serie y se terminó convirtiendo en una propiedad intelectual independiente de Macross, franquicia japonesa de la cual tomaba la mayor parte de su material. Era bastante lógico pensar que como Harmony Gold ya había probado las mieles del éxito con Robotech, estuviera buscando esta siguiente gran serie o franquicia con la que lo pudieran hacer de nuevo. Fue así como llegaron una de las series más populares en Japón en ese momento, Dragon Ball. No está de más mencionar que el éxito de Robotech no es de Harmony Gold precisamente a nivel general, sino de Carl Macek, quien fue el productor de esta versión, que para el punto en el que adquirieron Dragon Ball, Macek ya había dejado Harmony Gold para fundar su propia empresa dedicada únicamente al anime, ya que Harmony Gold no lo era, la cual fue Streamline Pictures, los cuales fueron los encargados de cosas como Akira, Robot Carnival, Mystery of Mamo y varias otras obras. Técnicamente Harmony Gold había adquirido los primeros 60 episodios de Dragon Ball, pero pese al éxito de la obra en Japón, estos tenían en mente jugar a la segura, ya que solo trabajaron los primeros 5 con un doblaje en inglés, y editaron la primera película, Curse of the Blood Rubies, y la tercera Mystical Adventure para fusionarlas en una sola. Lo primero que destacaba de este doblaje era el cambio de nombres, ya que Goku pasó a llamarse Zero, y Bulma había pasado a ser Lena, así como otros cambios significativos. Además de los cambios en nombres, otra cosa importante es que en lugar de empezar con el opening 1 de la serie, Harmony Gold empezaría con el segundo,
el cual solo tiene diferencia al menos en los visuales que se ven en pantalla, pero pese a sus intentos, parece que luego de correr la serie en varias estaciones locales, ninguna se terminó por interesar del todo, lo que marcaría parte final de Harmony Gold con el anime. Pese a que no se tuviera éxito con esta versión, esta sí afectó de rebote a lugares como en Latinoamérica, ya que la primera versión que se produjo del doblaje latino de la serie tomaba como referencia los guiones de Harmony Gold, en donde los nombres estaban modificados, incluso cuando esta se emitió hasta 1995. Como no podía ser de otra manera, los archivos de video usados para esta versión correspondían en los primeros 5 a los que Harmony Gold había intentado colocar en Estados Unidos, pero posteriormente ya en el capítulo 6 tenía una versión sin modificaciones de video, debido a que ya no había más capítulos de Harmony Gold. A esta versión en su momento se le conoció como Zero y el Dragón Mágico, pero sería un intento desechado rápidamente en pro de acelerar la producción de una versión que fuera bastante más fiel a la original. Cabe destacar que la versión de Harmony Gold se encargaba de hacer más de una censura tanto en diálogos como en imagen, para que fuera mucho más fácil poder vender el contenido. El hecho de querer impulsar Dragon Ball fuera de Japón no era una iniciativa únicamente de terceros, sino de la propia Toei, los cuales claramente buscaban internacionalizar sus productos de alguna u otra manera, pero esos tenían bastante claro con qué serie debían empezar: Dragon Ball. Fue así como empezaron a tener tratos con diversas empresas, o bueno, estaban en conversaciones para poder quedarse con la serie. Después de Harmony Gold, la segunda empresa encargada de Dragon Ball en el mercado norteamericano sería Nippon Shupan, una distribuidora de libros que desde finales de los 80s y principios de los 90 había incursionado en la distribución de anime, bajo su marca US Renditions. Sin embargo, por diversos motivos parece que el trato no se completó, y la licencia se quedó en manos de una joven Funimation Productions. Técnicamente este acuerdo se logró gracias a que Ken Fukunaga, el fundador de Funimation, tenía un familiar dentro de Toei, lo cual pudo de alguna u otra manera facilitar el trato. Las intenciones de Funimation era emitir la serie de manera semanal junto con Seagull Entertainment, encargándose de la comercialización, y BLT Productions encargándose de la producción del doblaje en inglés. Es así como el 5 de septiembre de 1995 se dio a conocer los planes que tenía Funimation con la serie, donde Bob Brennan, el jefe de adquisiciones de Funimation en ese momento, dio unas declaraciones interesantes, como que tenía al Mickey Mouse japonés en sus manos, y que tenía que convencer a la gente de que lo tenía, esto haciendo referencia a la magnitud que tenía Dragon Ball en ese momento, y lo grande que podía llegar a ser. Las intenciones eran bastante claras con esta primera versión del doblaje de la serie con Funimation, ya que de acuerdo con su fundador, estos habían hecho de todo con respecto a la serie, esto haciendo alusión a producir una versión completamente nueva. Eso se notaba en su canción de apertura, la cual empezaba con una voz diciendo que hace un tiempo hubo 7 esferas que fueron esparcidas por el planeta, y que una vez que fueron reunidas o que fueran reunidas, podían cumplir un deseo. Haciendo honor a sus declaraciones, la canción de apertura de la serie es diferente a la original, tanto en el apartado sonoro como en el visual. Si bien el show tiene ciertas modificaciones, aquí cosas como los nombres no fueron modificados. El problema era que parece que los socios que tenía Funimation en ese momento no eran precisamente fuertes, principalmente porque Seagull Entertainment no había podido posicionar la serie de manera efectiva, ni siquiera en un horario atractivo, motivo por el cual solo doblaron los primeros 13 episodios y la primera película, la cual, a diferencia de lo ocurrido con Harmony Gold, no fue modificada ni fusionada con alguna otra. Pese a que los planes de Funimation fueran grandes, estos no pudieron prosperar del todo. Incluso en el artículo de periódico donde se revela que ellos ya tenían la serie, y las declaraciones de Bob Brennan, también se dejaba en claro que estaban en constantes reuniones para acuerdos de mercancía y productos alusivos, los cuales parece que no pudieron concretarse. En una entrevista donde Fukunaga habla de lo difícil que fue llevar Dragon Ball a Estados Unidos, este empieza hablando del intento de Dragon Ball por parte de Harmony Gold, para después mencionar que se dieron cuenta de que Z parecía resonar más con la audiencia de América, y que le rogaron a Toei que les permitiera empezar de este lado con Dragon Ball Z, en donde claramente no menciona su trabajo con la primera serie. Eventualmente, Funimation dejó todo de lado relacionado a la primera serie, por lo que decidieron moverse a Z, en donde por cierto tampoco les fue bien al principio, ya que se habían aliado con Saban Entertainment, y debido a la censura y otras cosas, Z tampoco pudo despegar. No fue sino hasta 1999 cuando pudieron hacer un doblaje de Z, sí con algunas modificaciones, pero en donde la versión uncut estaba en los DVDs, y finalmente Dragon Ball pudo despegar en Estados Unidos.
Luego de hacer de Dragon Ball Z un éxito, tenían que empezar ahora sí por el principio, solo que para este punto Funimation decidió ya no trabajar con terceros, sino producir ellos mismos el doblaje de Dragon Ball, haciendo que esta fuera emitida desde agosto del 2001 hasta diciembre del 2003 en Toonami. Parte de lo que más valoraron los fans en este momento era que la música para esta emisión había sido dejada intacta, aunque sí existían varias modificaciones para alterar cosas como los desnudos y la sangre. Lo curioso es que esta primera serie parece que no es tan popular en Estados Unidos por obvias razones. Si a esto le sumas que el doblaje de Dragon Ball Z transforma la personalidad de Goku en un superhéroe, en donde incluso en ocasiones se pone a dar lecciones de moralidad, cosa que no ocurre en la versión original, tienes que la percepción de la franquicia está más que alterada, ya que lejos de no conocer en primera instancia la primera serie, la personalidad de muchos personajes se ve alterada de manera significativa en su doblaje, y no es cosa de los cortes por las censuras, sino como directamente los diálogos fueron llevados, aunque lo cierto es que esto afecta más a Z que a Dragon Ball. La historia de Dragon Ball en otros lugares es bastante más sencilla, como en Latinoamérica, donde la serie fue llevada por la gente de Cloverway, los cuales técnicamente no le aplicaban censura a la serie, ya que las políticas de emisión de contenido son mucho más laxas de este lado del mundo. Más bien los recortes provenían o eran hechos por el canal que iba a emitir la serie, en este caso Canal 5, además de los propios involucrados en la versión en español, los cuales optaban en ocasiones por bajar el tono de algunos diálogos o situaciones, debido a que se sabía que pese a tener una clasificación específica, el contenido iba a terminar en horarios familiares. Pese a llegar a sonar algo exagerado, la percepción de la obra Dragon Ball y Dragon Ball Z termina por ser bastante similar a lo ocurrido con Ghost Stories años después, en donde un tratamiento que no se encargó de respetar a la obra de la manera más fiel o siquiera intentarlo, la alteró al punto de cambiar su percepción completamente. Solo que a diferencia de la serie antes mencionada, no se ha creado una narrativa que intente justificar esos cambios. Como hemos podido ver, para que el anime llegara en formatos caseros o incluso a formatos como la TV, no siempre la pasaba de la mejor manera. Había casos donde su éxito sí era arrasador desde un primer momento, como con Cowboy Bebop o Trigun, pero había otras las cuales se veían simplemente sepultadas, cuyo inicio accidentado terminaba por condenar lo que se haría tiempo después, como el caso de Detective Conan. Y si eso le pasaba a los éxitos de la TV, ¿qué ocurría con el cine? Pues la historia del anime en la pantalla grande se cuenta de maneras un tanto diferentes. Cuando hablé de Dragon Ball y los intentos de Harmony Gold, dejen claro que desde los 80s ya había varios intentos del anime en la TV y distribución en formato físico, que se convirtieron en los cimientos para lo que vendría después. Pero en cines hubo varios hitos, como el caso de Akira, una obra que demostraba que la animación japonesa había llegado a cierto nivel en muy poco tiempo, y que la forma de contar historias era algo único para ese entonces. Esta obra cautivó tanto a propios como extraños, mismo motivo por el cual a lo largo del globo hubo diferentes esfuerzos para poder llevar la obra, ya fuera en formato físico o con un estreno en cines, destacando que los primeros en ponerla en salas fue la gente de Streamline Pictures, con todo y doblaje en inglés, aunque desde antes, Kodansha ya tenía intenciones de venderla de manera internacional, pero al final no pudo hacerlo por cuenta propia. Parte del éxito de Akira era que los distribuidores de ese momento habían logrado entender la esencia de la cinta, por lo que cuando empezó a tener distintos lanzamientos alrededor del globo en diferentes formatos, la cinta no se veía modificada de ninguna manera, pero no todos corrieron con esa misma suerte. Hay estudios o casas de animación las cuales tienen un estilo único, y eso es lo que las caracteriza. Lejos de tener obras conocidas o no, siguen una misma línea, y es así como se rigen sus contenidos, los cuales en ocasiones llegan a cambiar algunas directrices, pero siempre siguen una línea en particular, como el caso de Estudio Ghibli. No se puede entender la historia de este estudio de este lado del mundo sin mencionar a Disney. Su relación empezó por allá de 1996, incluso las películas de Ghibli durante bastante tiempo llegaron a tener dinero de Disney, a excepción de algunas cuantas. El trato era bastante sencillo. Disney, siendo el monstruo que ya era para ese entonces, se quedaba con la distribución de las películas del estudio de manera internacional, y fue así como Disney se encargó de medio sepultar las películas de Ghibli. Principalmente porque no lograban entenderlas. A Disney y a sus subsidiarias se les hacían por momentos aburridas, por lo que recibían estrenos limitados, y realmente no tenían tanta promoción, motivo por el cual no podían convertirse precisamente en un éxito. Prueba de esto son cosas como Kiki entregas a domicilio, en donde la idea inicial era lanzarla en cines, pero Disney la terminó llevando directamente a DVD. Mismo caso con El Castillo en el Cielo, pero el motivo por el cual esta última no fue lanzada en cines fue por el fracaso de La Princesa Mononoke. ¿Pero por qué fracasó?
Pues puede que esta historia sea ya más que conocida. Luego de algunas cuantas funciones de prueba, se habían decidido cortar algunas escenas, a lo que Ghibli se opuso completamente, y empezó a ser mucho más incisivo en su política de no cortes o modificaciones. Ya con cosas como Kiki entregas a domicilio, Disney ya había hecho algunos cuantos cambios tanto en la banda sonora como en el doblaje en inglés para alterar el tono de algunas escenas. Pero ¿de dónde provenía esta regla de no modificaciones? Pues venía más o menos de que una década antes ya habían tenido problemas para llevar una de sus películas al extranjero, Náusica del Valle del Viento, una historia que nos pone en un futuro lejano. Luego de que una guerra arrasó con el planeta, dejándola cubierta de bosques plagados de hongos venenosos y de insectos gigantes. Los supervivientes viven en pueblos aislados y sobreviven a duras penas. Nuestra protagonista es Náusica, la princesa del Valle del Viento, un reino pequeño, pero esta se resiste a ver a los insectos como enemigos y a las amenazas de los bosques, y la poca paz que había entre los reinos se desata cuando el reino del viento se ve invadido. Por si la sinopsis de la película no le había dejado lo suficientemente claro, parte importante de esta se recarga en algunos mensajes ambientales, principalmente en el hecho de que la protagonista tiene una conexión con las amenazas del bosque con un vínculo que forjó en su infancia. El problema es que parece que nadie parecía comprender precisamente los mensajes de la película. Fue por ello que cuando la licencia llegó de manera internacional a Manson International, estos decidieron hacer algunos cuantos cambios. Lo primero fue contratar a un director que interpretara la película, el cual de hecho sí tenía experiencia, pero en el cine de horror de aquel entonces. Lo primero en cortarse fueron cosas como la duración, ya que la película pasó de 117 minutos a 95, y esta fue estrenada en el mercado internacional de películas y multimedia en Milán en octubre de 1984, para finalmente recibir un lanzamiento en Estados Unidos en junio de 1985, para posteriormente ser lanzada en VHS en noviembre de ese mismo año. Parte de lo interesante de esta distribución es que para su promocional se usaron artes nuevos, pero no eran precisamente de la película, sino que eran ilustraciones hechas por la distribuidora que había reinterpretado algunas cosas, pero estas no tenían nada que ver con el estilo de animación de la película. Claramente al cambiar de manera esencial la trama de la cinta, lo que también se iba a ver alterado eran los nombres de los personajes, ya que Náusica pasó a llamarse Sandra. Pese a todos los esfuerzos por transformar la cinta en algo que no era, el resultado fue bastante malo, al menos en cuanto a su doblaje en inglés. Y es que también hay que tener en cuenta que para mediados de los 80, los doblajes de anime ni siquiera estaban precisamente profesionalizados, ya que había más de una vertiente de cómo podía salir un doblaje. Había algunos que estaban muy bien hechos, mientras que otros se encargaban de reinterpretar el contenido, y por último pero no menos importante, tenemos directamente a la vertiente, los cuales eran malos. Pero todos partían de un mismo principio, la precariedad de sus producciones. Cada quien hacía lo que podía con lo que tenía o podía conseguir. Tenemos que parte de los primeros en doblar contenido animado japonés fue la gente de US Renditions, los cuales grababan en lugares como los que están viendo en pantalla, y las personas involucradas en los tratamientos ni siquiera eran actores, eran personas que conocía quien tenía su cabina de grabación, haciendo que el doblaje de los Guerreros del Viento, porque así se le conocía a esta versión, fuera un tanto malo. Pese a todo lo anterior, esta fue la versión que se comercializó en su momento tanto para lugares como Latinoamérica y España, teniendo un tratamiento para esas regiones basado en esta versión editada. El éxito de Ghibli en Norteamérica se vio mermado tanto por estos primeros intentos como por el hecho de que años después Disney se encargaría de no darle mucha exposición a sus películas, pero todo cambió con El viaje de Chihiro, ganó el Oscar a Mejor Película Animada por allá del año 2003. Fue ahí cuando Disney empezó a ver con buenos ojos a las películas de estudio Ghibli, al punto de darles tratamientos en inglés que incluían actores de renombre. Tan solo en el doblaje de Náusica están nombres como los de Uma Thurman y Patrick Stewart, pero estos eran lanzamientos algo tardíos, ya que Náusica recibió un doblaje en inglés fiel a su versión original en el año 2005. Por si no había quedado precisamente claro, el traer o llevar anime a Norteamérica era una tarea bastante titánica, y para muchos puede que esa termine por estar simplificada, simplemente al punto de que solo es llevar contenido y ya. Pero pongámonos por un momento en el papel de los japoneses. Para empezar, es un idioma que no entiendes, pero incluso si la barrera del lenguaje no fuera problema, tenemos que es un mercado el cual no conoces, el cual funciona de manera abismalmente diferente a tu lugar de origen. Pero era claro que desde finales de los 80s más de uno tenía las intenciones de internacionalizarse, o al menos alguna de sus franquicias. Esto porque llevar el contenido implica cosas como que se puedan vender juguetes y otras más.
De los primeros en intentar o tener interés por esto fue la gente de Bandai, los cuales durante un tiempo manejaron cosas como Dragon Ball, Sailor Moon y Saint Seiya, pero sus intentos por su cuenta no prosperaban, por lo que directamente había que dejarles el trabajo a terceros. Los tres santos griales para Toei eran las series antes mencionadas, y resultaba inconcebible que no se pudiera trasladar ni siquiera un poco del éxito que se estaba teniendo en Japón a América. Para esto, hay que tener en cuenta que no solo el desconocimiento del mercado entra en juego, sino que para los ejecutivos de aquí el desconocimiento de un producto también era algo importante, ya que nunca vieron precisamente con buenos ojos a la animación japonesa por diferentes motivos. En ocasiones, esto los llevaba a tener un producto que solo estuviera inspirado por el hecho por los japoneses, pero que no era el producto que buscaban llevar, como el caso de Guardianes del Cosmo, el cual fue un piloto creado basado en Saint Seiya, que buscaba en cierta medida adaptar el anime al público norteamericano. Con Dragon Ball ya vimos que sus intentos fueron fallidos hasta que Funimation decidió empezar con Z. ¿Y qué pasó con Sailor Moon? En 1993, Renancy Atlantic Entertainment quería algo de ese éxito, pero hay que tener en cuenta que el piloto de Sailor Moon y toda su manufactura o estructura nace debido al éxito de Saban Entertainment con la americanización de Kyoku Sentai Zyu Ranger, o como se le conoce de este lado, Mighty Morphin Power Rangers, en donde en lugar de trasladar todo el material únicamente con un doblaje, se tenía la idea de que se podía transformar todo el contenido, pero esta no era una producción enteramente de ellos, ya que necesitaban a Toei para que les diera los permisos para la animación, y también a Bandai para los juguetes. Fue así como crearon su piloto de Sailor Moon. Este era una combinación entre animación y live action, en donde por lo que se puede ver en el piloto, la idea era que todo lo que tuviera que ver con las chicas mágicas, que aquí eran una especie de guerreras espaciales, se viera en animación, mientras que todo el drama adolescente estaba representado en acción real. La mezcla de por sí no deja de ser extraña, y pese a que hubiera sido aprobado, parece algo muy ambicioso para el presupuesto que pudieran tener en ese momento. Como desde ese punto la inclusión ya era algo importante, decidieron darle casi un aspecto específico a cada scout, porque así iban a tener un espectro mucho más amplio de público. El principal problema con este piloto es que iba a ser sumamente caro de hacer y de mantener su producción, cosa que contrastaba bastante si se le comparaba a lo que estaba haciendo Saban en ese momento, lo cual era abaratar costos lo más que se pudiera. Durante mucho tiempo, este piloto era una especie de material lost media y fue exhibido en algunos lugares, destacando la Anime Expo de 1998, lo cual fue lo único que se tuvo de material de la serie durante mucho tiempo, en la cual correspondía únicamente a la canción de apertura, pero lo que más destaca de esta proyección de 1998 es que mientras más avanza el intro, más risas del público se pueden escuchar. Y si ese piloto no vio la luz, ¿qué pasó entonces con la serie? Pues luego de que Toei rechazara el piloto por obvias razones, DIC Entertainment empezó a trabajar en un doblaje para la serie animada en 1994, solo que como no podía ser de otra manera, pese a que la serie tuviera una apariencia mucho más inclinada para niñas, esta se recargaba en algunos temas, los cuales no eran apropiados para algunos canales y o networks de ese momento. Por si se lo preguntan, no todo lo del piloto híbrido terminó enterrado, ya que el logo usado por DIC Entertainment para esta primera versión en inglés de Sailor Moon fue precisamente el logo que habían hecho para dicho piloto. Cosas como el color de la sangre fueron modificados, y como parece que no se podía hacer ningún tipo de alusión a la muerte, pues entonces en lugar de que un personaje muriera, simplemente se decía que este era llevado o secuestrado en el Negaverse. Para este punto, los doblajes de anime ya habían cobrado cierta estructura, pero el problema del doblaje en inglés de Sailor Moon es que pese a tomarse en serio por varios momentos, muchos diálogos o incluso actuaciones hacen que todo el tono termine por desencajar. Parte importante cuando se suele hablar de las modificaciones al anime tiene que ver con el hecho de que los cambios son informados en todo momento al dueño de la serie, en este caso Toei, los cuales parece que en más de una ocasión no mantenían al tanto a la autora de esto, mismo motivo por el cual años después su política de no modificaciones al material se volvió más estricta, ya que en subsecuentes iteraciones de la franquicia, ya fuera en forma de serie o película, muchas cosas se mantuvieron tal cual como en su versión original o se crearon ciertos términos de manera internacional, que se mantuvieron a lo largo de todas las versiones. Como para este momento esta era la única versión que se estaba comercializando, sin saber que después iba a haber un redoblaje, en Latinoamérica, Cloverway creaba una especie de guión internacional para mantener cierta familiaridad con respecto a los cambios que se hacían en otros lugares como Norteamérica. Aún con todo el asunto del piloto fallido, después se decidió únicamente doblar la serie con algunas cuantas censuras. Esta logró debutar en 1995, pero inicialmente no tuvo mucho éxito.
No fue sino hasta que llegó a Toonami 3 años después, en 1998, cuando se pudo ganar una audiencia mucho más grande. Parte de los problemas del doblaje de Dick Entertainment abarcan cosas no solo como los intentos extraños de censura o los diálogos tontos, sino en general algunas inconsistencias, ya que el cast podía cambiar de una temporada a otra. Pero fue el éxito que la serie logró cosechar en Toonami lo que hizo que Cloverway fuera la que tomara la serie por su cuenta a partir de Sailor Moon S. Pero eso no impidió que se tuvieran algunas censuras o modificaciones, y no fue sino hasta el 2015 cuando Viz Media le hizo doblaje íntegro a toda la franquicia, abarcando también Sailor Moon Crystal. Aunque el éxito de Sailor Moon fue bastante mayor al de otras series distribuidas por Dick Entertainment como Saint Seiya, lo cierto es que no pudo alcanzar un nivel tan alto como se hubiera podido imaginar, teniendo un éxito algo tardío, y haciendo que la versión para Latinoamérica tuviera ciertos vestigios de lo hecho por Dick Entertainment sin posibilidad a un tratamiento sin ningún tipo de alteración. El daño hecho a diferentes franquicias en Estados Unidos se puede medir de diferentes maneras, y en algunos casos la versión americana puede funcionar incluso fuera de dicho territorio, y en otras ocasiones no. Lamentablemente, hay algunas que nunca logran recuperarse, o cuyo daño llegó a un punto en el que incluso revirtiéndolo no se puede hacer mucho, pese a que los productores impulsen un contenido unificado. Muchas veces, esto no se puede por diferentes motivos. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.